El Espíritu nos ha ungido. Especiales de Pentecostés. Una realización de la Arquidiócesis de Medellín y las emisoras que hacen parte de la Alianza Pastoral de Radio Católica Arquidiocesana. Cada vez que oramos el credo, sobre todo el domingo, cuando vamos a la participación de la celebración eucarística, decimos que Él es el que santifica, el Espíritu Santo es el que nos santifica. Yo soy el padre Diego Alejandro Díaz, soy el delegado arzobispal para las comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín y quiero darles la bienvenida a este cuarto especial de preparación para Pentecostés, en el que hablaremos precisamente de cómo el Espíritu Santo nos santifica. Ya ustedes conocen la dinámica de estos encuentros de preparación, de estos momentos de catequesis. Por eso quiero darle la bienvenida en este día a Paula Andrea Santamaría, que nos ha venido también acompañando en los otros especiales, y a Isabel Cristina Castro, que también ha venido regalándonos su voz y su sabiduría para que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones. Paula, un saludo para ti muy especial. Hola, Padre. Qué alegría estar aquí nuevamente hoy con ustedes, con nuestros oyentes, compartiendo alrededor de este tema tan bonito y a la vez tan retador como lo es el Espíritu Santo en nuestra misión santificadora. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Paula, por aceptarla, y también Isabel Cristina, bienvenida a este especial. Muchísimas gracias, qué alegría volver a estar en medio de nosotros, de ustedes, y poder compartir lo que el Señor nos regala para crecer en la fe. Claro que sí, y en medio de nosotros el Espíritu del Señor, que pone palabras en nuestra boca para poder acompañar este itinerario hacia Pentecostés. Bueno, como les decía hace un momento, a este cuarto especial lo hemos titulado El Espíritu nos santifica. Toda la serie de especiales se llama El Espíritu nos ha ungido, pero la unción del Espíritu pues la vivimos de distintas maneras, y una de esas maneras es pues con este anhelo tan grande que todos tenemos en nuestro corazón de ser santos que no es otra cosa sino hacernos semejantes a Dios. Los orientales lo llaman divinizarnos, lo decíamos en uno de estos días anteriores, pero nosotros decimos que ser santos es tratar de imitar en nuestra vida, de reproducir en nuestra vida todas esas virtudes que Dios posee y que Dios nos concede también a través de su Espíritu Santo. Y quiero comenzar contando una historia de la vida de una santa que a mí particularmente me gusta mucho. Tal vez no la sepa contar muy bien, pero vale la pena como escucharla para que entendamos qué es lo que hace el Espíritu en nosotros para santificarnos. Se trata de Santa Rita de Casia. Santa Rita era una mujer casada, tenía hijos y se dedicaba en su vida a ser partera, a asistir a las mujeres que iban a dar a luz. Pero en un giro inesperado de su vida, su esposo la abandonó e incluso su esposo más adelante raptó a sus 2 hijos. Esto sucedió pues obviamente sin el consentimiento de esta mujer, de Rita, y ella a partir de ese momento empezó en una fuerte lucha interior, primero por recobrar la paz, porque pues humanamente con toda seguridad ella experimentó una fuerte depresión, pero también por recuperar a su familia, o por lo menos por recuperar a sus hijos. Tiempo después, su esposo regresó con los niños, pero en medio de una peste murieron los 3. Murió su esposo y murieron los 2 niños. Y Santa Rita, que ya había perdido a su esposo y a sus hijos, ahora los había vuelto a perder por la muerte. Empezó entonces esta mujer en una situación humana muy lamentable. Comenzó a experimentar lo más profundo de la depresión, comenzó a experimentar el dolor de sentirse sola, de sentirse abandonada e incluso de sentirse de alguna manera castigada por Dios. Se convirtió en una mujer sin horizonte de vida, se convirtió en una mujer que había perdido todo el sentido de su existencia, había anulado su alegría, se había encerrado en su propio dolor, se había encerrado en sí misma y se había olvidado de que ella estaba llamada a ser santa, incluso en esa situación tan dolorosa de su vida. Pero cuenta la historia del santoral
que un día ella, harapienta, sucia, dejada de sí misma, olvidada de todo, iba caminando por la calle y vio a una mujer con dolores de parto, y su instinto maternal, pero también su profesión de partera, como que le impulsaron a ir a servir en el parto a esta mujer que estaba dando a luz, y le ayudó. Y volver a ver que ella podía ser útil para otras personas, que ella podía servir, que su misión era volver a valorar la vida, que su misión era acercar el amor de Dios a través de sus manos y de sus conocimientos a otra persona, la hizo despertar de ese sueño, de la depresión en el que estaba, y volvió a ser la misma mujer que era antes. Es decir, recobró la alegría, recobró la esperanza, seguramente nunca perdió el dolor de haber, de ya no tener a su familia consigo. Seguramente eso fue una cicatriz de su corazón, pero lo miró de otra manera, inspirada por la vocación del Espíritu Santo a la santidad. Y hoy nosotros la veneramos como santa, porque ella en medio de esta situación humana de su vida, logró descubrir la presencia de Dios que la motivaba a vivir de una manera diferente. Bueno, yo sé que esta historia es un poco larga, pero quería contarla al principio porque Paula e Isabel Cristina, nosotros somos santos, pero estamos llamados más bien a ser santos, sí. Y todavía no, nos falta un poquito. Pero creemos que la santidad es un asunto como es sobrenatural, pero como que excede nuestra capacidad humana, y yo creo que ese es un error que debemos corregir. Los santos son como nosotros, son humanos, han tenido pecados, han tenido momentos críticos en su vida, han tenido situaciones humanas como las que todos nosotros vivimos, pero aún así fueron obstinados en alcanzar la santidad. Hablemos hoy de eso, cómo el Espíritu Santo nos invita a ser como Él, santos. Bueno, es muy interesante de verdad descubrir que cada ser humano tiene la posibilidad de ser santo y está llamado a ser santo. Nosotros sí decimos, eso es muy difícil. No, yo no me meto en ese paseo, yo no me pongo esa meta tan alta. Sin embargo, yo creo que es un regalo primero para uno mismo, porque la vida se vuelve algo maravilloso, se vuelve casi que un gozo permanente. Eso sí, necesita mucha preparación y sobre todo yo pienso que mucha conciencia. Si nosotros somos personas de oración, logramos que los pasos que damos no sean pasos dados sin conciencia, sino precisamente conscientes de lo que estamos haciendo. Y si logramos un poquito más, logramos tener como tiempo de pensar antes de reaccionar. ¿Qué significa eso? Que nosotros siempre nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo reaccionaría Jesús ante esta situación? ¿Qué haría Él? ¿Cómo contestaría? Es que no tenemos ni idea. Bueno, pensemos en alguien más cercano. ¿Cómo hubiera reaccionado la Madre Teresa de Calcuta ante esa situación? Es que no, ella es una persona sobrenatural. No, es una persona llena de oración del Espíritu Santo que seguramente muchas veces tuvo molestias, pero lograba vencerlas, sobre todo con esa disponibilidad de oración y de docilidad del corazón. Yo pienso que ciertamente en la medida en que nosotros perseveremos, lograremos, aunque sea unas poquitas acciones al día, transformarnos a nosotros mismos. Cuando a uno le dicen algo y uno quiere reaccionar inmediatamente contestando igual, sea un insulto, sea una pregunta grosera, sea lo que quieras decirnos, nosotros podemos empezar por esa tarea. Este mes voy a hacer que cualquier cosa que me digan, que me moleste y yo quiera responder igual, o me voy a quedar en silencio, o voy a estar unos minutos en silencio y voy a responder con amor. Entonces es cuestión como de decir qué queremos hacer, y eso se vuelve un trabajo muy interesante. Muchas veces nosotros decimos, yo ya viví la vida, yo ya estudié, yo ya no necesito hacer nada más, lo que resulte al día, ya soy jubilado o jubilada y ya me gané la vida, entonces a mí me llega la platica y pues lo que me resulte en el día yo hago. Pero miren todo lo que nosotros podemos hacer que tiene que ver con el crecimiento de nuestra vida. Como que si hay como una tentación a estancarnos, incluso lo decías de una manera muy práctica, pues ya alcancé lo que quería hacer, bueno, ya me relajo.
que de hecho es uno de como de las advertencias que nos hace Jesús en el Evangelio, de que un granjero que tuvo una cosecha muy grande y dijo, la voy a meter todo al granero y ya no voy a tener que volver a trabajar en toda mi vida, me voy a tumbar en la cama, me voy a quedar ahí. Pero dice Jesús, insensato, porque puede que hoy te pidan la vida y ya, ¿para qué acumulaste tanta riqueza? Entonces no, hay que crecer todos los días. Pero también como que está la tentación de decir, es que yo soy como soy. Hablamos mucho de, nos encantan las cosas dulces, le echamos azúcar a todo, porque no endulzamos también nuestro carácter. O no endulcemos lo otro que de pronto nos hace daño, pero sí endulcemos el carácter, tratemos de ser dóciles, de ser amables, de ser acogedores, de que cuando tengamos algún sentimiento negativo contra alguien lo podamos canalizar rápido y más bien responder con dulzura. Se me ocurre algo en este momento muy interesante. Lo pienso como el banco espiritual. Nosotros somos felices recogiendo dinero para guardar en un banco para tener platica. ¿Por qué no nos inventamos un banco espiritual? Y con monedas para tener una analogía. Entonces, cada acción buena que hagamos, cada virtud que veamos que sucede, nos damos cuenta que es una moneda o un billetico que estamos metiendo al banco espiritual y nos vamos enriqueciendo espiritualmente. Así será, hagámoslo entonces así. Paula, querías hablarnos un poco también acerca de la santidad. Sí, es que escucharlos a ustedes pues me inspira mucho. y se me ocurren 3 palabras para compartirles en este momento. Cuando uno se va a hacer un recorrido por las Sagradas Escrituras, pues uno se da cuenta que Dios siempre quiere salir al encuentro de la persona y siempre quiere atraerlo hacia sí mismo. Y de alguna manera eso es santidad. En el Antiguo Testamento pues se entendía de otra forma, pero en el fondo era lo mismo, atraer a los hombres hacia Dios. Eso pasó en el Sinaí, eso pasó con la predicación profética, eso pasó con la misma predicación de Jesucristo. Entonces hay un elemento, bueno, 3 realmente, pero el primero que quisiera compartir con ustedes es el tema de la conversión. Nosotros, los cristianos católicos, los que estamos comprometidos con ese proceso de evangelización, sabemos que uno de los elementos fundamentales de nuestra vida espiritual es una conversión, es una metanoia, es un constante cambio de visión y de perspectiva. Y esos ejemplos que ustedes estaban dando hace un momento, pues lo clarifican de manera precisa. Cómo en el día a día, cómo en nuestras acciones, en nuestras relaciones, en nuestros diálogos, tienen que ser evidente esa conversión. Pero yo me tengo que convertir siempre y cuando haga un buen examen de conciencia. Y yo creo que ese es el segundo término que quiero resaltar. Primero la conversión, segundo el examen de conciencia. Cómo nosotros estamos llamados a que todos los días podamos revisar nuestra mente, revisar nuestros ideales, revisar nuestros anhelos, pero no hacerlo a la luz de nosotros mismos, porque nos volvemos jueces y, ¿cómo se dice? Jueces y verdugos. Al contrario, lo tenemos que hacer teniendo como guía el Evangelio. Entonces, llega nuestra noche, nos sentamos, revisamos, así como lo proponía San Ignacio de Loyola en su examen de conciencia, como él lo propone, ¿qué me quiso decir Dios en esta situación? ¿Qué me quiso decir Dios a través de esta persona? ¿Cómo le voy yo a responder a Dios en esta situación particular? Y si caigo en cuenta de eso, si lo asumo con responsabilidad, si lo asumo con una seriedad espiritual, entonces me voy a dar cuenta cómo esa acción de Dios va a empezar a surgir efecto en mi vida. Y a eso pues lo vamos a llamar conversión. Y lo otro que quería compartirles es el tema del misticismo. Nosotros pues tenemos la idea de que los místicos son personas que levitan o que escriben poemas muy hermosos y de hecho a nosotros nos resulta muy inspirador el tema. Pero leyendo la vida de nuestros santos, incluso por ejemplo la vida de Madre Laura Montoya, uno se da cuenta que el misticismo es la capacidad que tenemos las personas de ver a Dios en cada uno de los acontecimientos de nuestra vida. Incluso en muchísimos objetos, en muchísimas circunstancias, en muchísimas personas, Dios nos habla, Dios nos transmite un mensaje. Ella, Madre Laura, lo veía incluso en las mismas hormigas, como ella se sentaba, veía una colonia de hormigas por ahí trabajando y a partir de ahí sacaba una reflexión casi que existencialista referida al misterio de Dios en su vida.
Entonces, esa es otra manera de nosotros alcanzar la santidad. No pensar que Dios está solamente en el templo cuando nosotros vamos a orar o cuando cerramos la puerta de nuestra habitación para hacer liturgia de las horas o cualquier otra oración, sino ser capaz de descubrirlo a Él en cada uno de esos acontecimientos de la vida, en cada una de las personas. Entonces, la conversión, el examen de conciencia y el misticismo son esas prácticas cotidianas que nosotros podemos llevar en nuestro día a día para poder alcanzar así una santidad, para trabajar en ella, para luchar por ella, porque eso no se va a recibir de la noche a la mañana. Ahorita Isabel mencionaba el tema del banco espiritual, y es una idea muy bonita, que por cada una de las acciones de conversión, de misticismo, de examen de conciencia, yo le vaya abonando a ese banco espiritual que tengo, y me voy a dar cuenta que no va a ser un banco solamente donde tengo mi cuenta de ahorros, sino donde otros también se van a ver beneficiados de ella. Yo quiero hacer eco, Paula, de todo lo que acabaste de decir, que me pareció hermosísimo, pues una propuesta muy bonita también de vida espiritual, porque nos hablabas de cosas muy simples, de vivir la conversión. No hay, ningún cristiano puede decir, ya estoy definitivamente convertido, ya lo alcancé, lo logré. No se puede, que era también lo que de alguna manera nos advertía Isabel hace un momento. La conversión es algo que se puede hacer cotidianamente, pero no pues como ser una persona distinta, convertirme, dejar de ser lo que soy y convertirme en una persona diferente. No, eso no va a pasar, pero puedo dejar de ser menos irascible, puedo pues empezar a ser menos irascible, como ir dando pequeños pasos, porque la conversión es pequeños pasos. Eso sí, también teniendo en cuenta que cuando yo dé el paso hacia adelante, nunca más voy a poder volver a dar el paso hacia atrás, porque se perdería el ejercicio de la conversión. También el examen de conciencia, porque ¿cómo ser santo si no me conozco? Edificando como un edificio en un terreno que yo no conozco. Yo tengo que saber quién soy y cómo soy, examinarme a mí mismo para poder entonces saber sobre qué debo trabajar, sobre qué debo pulirme para poder hacerme santo. Y teniendo como punto de referencia el Evangelio, porque muchísimas veces nosotros hacemos nuestro examen de conciencia de acuerdo a nuestros mismos parámetros. Ejemplo, yo te respondí de esta forma hoy. Pero ¿qué le haces? Es que yo estaba muy enojado, yo me salí de mis casillas en ese momento. Así soy yo, yo ya no voy a cambiar, pero realmente no, eso no es lo que dice el Evangelio. Si vamos a buscar las citas bíblicas, pues vamos a encontrar muchísimas que nos hacen referencia a la relación o al trato con el otro. Perdonar a los demás, amar al otro como nos amamos a nosotros mismos y amamos a Dios. Entonces eso es importante, un examen de conciencia diario, pero teniendo como punto de referencia el Evangelio. Por supuesto, pero lo último que decías también era el misticismo. Hay que detenerse, creo que era ayer que hablábamos de eso, del degustar, de saborear, de entender que en esto que me está pasando en la vida, en estos momentos en los que yo voy transitando por la historia, Dios está ahí y me está dando fuerzas. Yo no estoy haciendo el trabajillo solo, sino que somos Él y yo. Pero si yo no abro los sentidos, si yo no activo mi fe, pues seguramente no me voy a dar cuenta que ahí está el Señor conmigo. Uh-huh. Pero quería hacer sobre todo eco de la palabra metanoia, que seguramente quienes nos escuchan, algunos saben de qué se trata, otros no lo sabrán. Metanoia es una palabra que viene del griego, que significa transformar la mente, cambiar de mente. Hace referencia a la conversión, claro, pero también hace referencia a otro montón de cosas que a mí me parecen muy bonitas. Pongo el ejemplo como muy doméstico. Cuando alguien hace algo que a mí no me gusta, yo siempre juzgo y soy verdugo de esa persona, como dijo Paula ahorita, pero según mi propio criterio, según mis propios parámetros. Entonces, si mi mamá hace algo que a mí me disgustó, o si la esposa o el esposo hacen algo que a mí me disgustó, yo juzgo a esa persona no por lo que hizo, sino porque a mí me disgustó. Si yo cambio la mentalidad, es decir, si yo aplico lo que estamos diciendo, la metanoia, yo voy a poder pensar de otra manera y decir, ¿por qué hizo eso? ¿Qué motivó a esta persona a actuar de esta manera? Y seguramente pensándolo de esa forma, haciendo yo el ejercicio de salirme de mis propios parámetros y pensando o tratando por lo menos de pensar como la otra persona, voy a aumentar mi tolerancia, voy a ser más paciente con el otro, voy a comprender
también las debilidades del otro es una obra de misericordia, ¿cierto? Comprender que el otro también es imperfecto como lo soy yo, y entonces ya yo no lo voy a juzgar y no lo voy a criticar ni condenar, sino que más bien lo voy a ayudar a que se edifique. Yo personalmente digo, qué pereza la gente mentirosa, que se alejen de mí los que digan mentiras. Pero y si ahora me pregunto, ¿y por qué me dice una mentira? ¿Será que me tiene miedo? ¿Será que no le brindé confianza? ¿Será que de pronto tenía miedo de una represalia que yo pudiera tomar porque me iba a decir la verdad? Entonces, si yo cambio la mente, también puedo ayudar al otro a transformarse. Estás escuchando El Espíritu nos ha ungido, especiales de Pentecostés.
Estás escuchando El Espíritu nos ha ungido. Especiales de Pentecostés. Nosotros, los cristianos, estamos vocacionados a la santidad, ¿verdad? Estamos llamados a ser santos todos los días. Y bien sabemos pues que la Iglesia, madre y maestra, es muy pedagoga y nos entrega a nosotros unos tiempos litúrgicos para que los disfrutemos. Cuando hablamos de conversión, cuando hablamos de metanoia, cuando hablamos de examen de conciencia, relacionamos eso necesariamente con el tiempo de la Cuaresma. Siempre lo vinculamos. Pero yo pienso que todo este tema de la santidad, de la vocación a ser santos, de la conversión, tiene que ser un elemento que marque trazabilidad en todos los tiempos litúrgicos, desde Adviento, Pascua, Cuaresma, tiempo ordinario, en todo tiempo litúrgico nosotros debemos tener en cuenta eso. San Benito de Nurcia tiene una frase en su regla, en la regla que él escribió para los monjes. Hay un capítulo donde él habla sobre cuáles son las indicaciones de cómo los monjes deben vivir la Cuaresma, y él allí menciona algo así como que todos los días para el monje deben ser tiempo de Cuaresma, precisamente por eso, porque todos los días el monje, la persona que está en búsqueda de Dios, debe trabajar a favor de la conversión. Entonces eso no es solamente de un tiempo propio como la Cuaresma, sino que debe permear todos los momentos de nuestra vida y todos los tiempos litúrgicos de la Iglesia. Bueno, yo me animo a que San Benito también nos diga que todos los días deben ser resurrección. A ver, hay un ejercicio también muy valioso. Nosotros decimos, bueno, vamos a tratar al otro como si el otro fuera Jesús. Lo que pasa es que es muy difícil que veamos a Jesús en el otro, no es tan fácil. Entonces hay un ejercicio muy agradable para hacer que nos ayuda a eso. Pensemos en la persona que más queramos o que hagamos lo que hagamos porque queremos conocerla. Porque hay gente que tiene pues ciertos líderes o fans que dicen, no, es que si viene a cantar yo no sé quién, yo hasta me voy para Bogotá o a donde sea y voy a ese concierto. Entonces, cuando nosotros estemos haciendo una tarea pequeñita en el barrio, en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, y nos pidan el favor de hacer algo, nosotros podemos pensar que ese favor se lo estamos haciendo a esa persona que queremos tanto. Entonces, por decir algo, hay una chica o un chico que están enamorados y se quieren ver. Y cualquiera de los dos hace lo que sea por verse. No, que es que tenés que ir al centro, está lloviendo, te tenés que ir a pie porque no hay bus, porque pasó cualquier cosa. Y yo voy a hacer eso. Pero llega la mamá y le dice, señorita usted o señor, hijo, tú me acompañas a ir allí a comprar la leche. Y eso no nos gusta. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es pensar que nos está pidiendo eso la persona que más queremos o con quien queremos estar. Y en ese momento cambia el corazón. Si el novio o la novia del que la persona está enamorada le dice vamos a comprar la leche, sale corriendo y hasta le regala la leche. Dice, a mí no me importa pagar esa plata con tal de estar con usted. Entonces, ese es un ejercicio muy simpático para nosotros lograr hacer con amor lo que a veces nos cuesta, que casi siempre nos cuesta más con la familia. Claro. Además porque, y además la familia pues es como el campo de entrenamiento para la santidad, pero lo que quería decir es que siempre somos más desagradecidos con aquellas personas que sabemos que nunca nos van a faltar, aunque nos portemos mal. A nosotros nos da más rabia con nuestros padres, con nuestros hijos, porque sabemos que siempre nos perdonan y siempre nos vamos a reconciliar. Pero con extraños a lo mejor no lo hacemos, aunque nos dé rabia no la guardamos, porque posiblemente sabemos que los podemos perder. Entonces sí, el campo de entrenamiento para la santidad siempre será la familia. La familia es la que nos, pues digamos sí, Dios en primer lugar, pero Dios llega a nosotros a través de la familia. Del amor. Sí, del amor de nuestra familia. Y es ahí en la familia donde nosotros aprendemos las virtudes, los principios, donde aprendemos a ser buenos, donde aprendemos a servir al otro, donde aprendemos a orar también, donde aprendemos a vivir la caridad. Entonces, si no es en la familia, muy seguramente no vamos a encontrar en otro lugar las bases, las semillas primeras para poder alcanzar la santidad. Bueno, pero ahí hay una cosa muy importante que tenemos que reflexionar, sin decir que es mejor o peor, sino siendo conscientes de que ha cambiado. Hace algunos años nuestros padres, casi todos,
tenían muchos hermanos y todo lo tenían que compartir. El lugar de donde dormían, la misma ropa, una cantidad de cosas. Y entonces esas personas se formaron generosamente. Hoy, por alguna razón, pues tenemos que la mayoría son hijos únicos y no tienen con quién compartir. Y la sociedad la cultura se ha vuelto de una forma que todos, papá y mamá, tienen que trabajar y pues a veces escasamente se ven solo el fin de semana. En ese sentido, es muy difícil que nosotros encontremos jóvenes y niños con capacidad de ser generosos porque están viviendo en una gran soledad. Y ahora las redes sociales están colaborando todavía más. Eso nos invita a darnos cuenta de que necesitamos que los jóvenes y los adultos también, que haya comunidad, lo que hablábamos sobre el tema de la iglesia, que de verdad construyamos un tejido social en el que nosotros nos sintamos una partecita y no el todo, en que nosotros descubramos que tenemos necesidad de alguien y alguien tiene necesidad de nosotros. Entonces se vuelve muy valioso como trabajar ese tema desde el compartir socialmente con alguien. Pues yo creo que de aquí sale también otra clave, Isabel, Cristina, Paula y queridos oyentes, para hablar de la santidad. Claro que sí, estoy de acuerdo con Isabel con esto que dice de que se ha intensificado en nuestro tiempo el egoísmo. Egoísmo ha habido siempre, pero yo creo que sí somos más egoístas en nuestro tiempo que antes, porque ya pues como que el pensamiento de mis propias metas, mis propios objetivos, mi propio bien, mi propia comodidad se ha exacerbado, se ha vuelto mucho más fuerte. Y para poder alcanzar la santidad es necesario combatir el egoísmo, pero no el egoísmo de los otros. Porque sí, yo puedo decir, ay, Paula tan egoísta, ojalá cambie. O, ay, mi hermano tan egoísta, ojalá no sea así. No, pues sí, o sea, sí que pesar que sean así. Pero yo no logro nada pensando en que el otro solucione su egoísmo. Soy yo el que tengo que renunciar a mi propio yo, a mi propia comodidad, a mi propio esquema, a mi propio estilo, porque yo sé que si yo me transformo, arrastro con mi conversión a otros, pues, o si no los arrastro no importa, pero yo ya di lo mío, yo ya hice mi ejercicio, pues, o lo hago todos los días, porque como les decíamos ahorita, no es un día y ya, ¿no? Es todos los días la conversión. Pero sí es cierto, pues la santidad y el egoísmo no van de la mano. Sí, pero no es fácil, o sea, eso también lo tenemos que reconocer. Si nosotros encontramos un joven que nunca ha tenido la experiencia de compartir porque se ha criado, se ha formado solo, pues no podemos exigirle de la noche a la mañana que cambie. Tenemos que empezar a darle experiencias del compartir para que comprenda lo que eso significa. Y eso es imitación de la Trinidad. Dice un teólogo que se llama von Balthasar que el modelo del amor de Dios es este. El Padre que lo tiene todo, se vacía todo, completamente todo, pero no pierde nada, para darse a su Hijo y luego al Espíritu Santo. Y asimismo el Hijo, que lo tiene todo, se vacía completamente por amor al Padre, pero no pierde nada. Y eso pues es lo que yo creo que es hasta muy económico el negocio, ¿cierto? Sí. Cuando yo lo entrego todo por amor, no pierdo nada, al contrario, lo recibo todo. Pues espiritualmente hablando yo creo que tiene mucho sentido y nos hace santos. Muy bueno que nosotros de verdad encontremos motivos para hacer esos vitrales, como decía la historia hermosa que conocemos muchos, que entró el papá con el hijo y le dijo, papá, ¿qué es eso tan bonito que se ve allá en ese vidrio? Dice, pues ese es un vitral, pero ese vitral lo que nos enseña es que así debemos ser los cristianos. Debemos permitir que la luz entre, que es la luz de Cristo, para que así nosotros podamos dejar pasar la luz de Dios, y eso es ser santo. De acuerdo, no es fácil, es como trotar. Uno no puede decir, hoy voy a trotar 5 kilómetros, si nunca lo ha hecho. Hoy voy a trotar 3 kilómetros, no. Uno tiene que empezar a dar pasitos, como los niños, pasitos, pasitos. Cuando menos piensa está caminando, y cuando menos piensa empezó a trotar. Entonces, el trabajo de la disciplina diaria ayuda mucho. Y en eso nos ayuda también el silencio.
Es que yo no tengo tiempo de hacer silencio. Todos tenemos tiempo de hacer silencio en algún momento. Lo que pasa es que cualquier ratico que tenemos, prendemos ahí mismo el celular, el televisor, la radio, lo que tengamos a mano. Pero si nosotros logramos siquiera, no sé, mínimo 10 minuticos, 3 veces al día, como si fuera un medicamento. Como si a nosotros nos dicen, usted se tiene que tomar una aspirina 3 veces al día, una aspirineta o cualquier otro medicamento que ayude para su salud, pues esta es una medicina para la salud espiritual. Y lo que podemos hacer es tomar esa medicina a diario y entender que eso nos va a formar. Cuando menos pensamos, ya podemos estar haciendo media hora cada 3 veces al día de silencio. ¿Y qué hacemos en ese silencio? Contemplar, descubrir nuestro interior, hacer la meditación el examen de conciencia, pensar en las situaciones que nos quitaron la paz. Sobre todo eso, seamos muy conscientes. Esto me quitó la paz y reaccioné inmediatamente. No nos juzguemos, escribámosla, tengámosla presente y después pensemos, ¿por qué esa situación me robó la paz? Y empezar a decir, en situaciones similares voy a guardar paz. Pues Isabel Cristina es doctora, es médica, así que esta es una receta médica para todos, 3 veces al día, 10 minuticos de silencio, no exceder su consumo, revise las contraindicaciones. Pero sí, y de hecho, bueno, no, fuera de la broma, vale mucho la pena esto que estás diciendo, porque es que como no sabemos orar, la mayoría no sabemos qué hacemos cuando oramos, entonces pues confundimos orar con rezar y se nos olvida que la oración también es un momento de intimidad, de silencio, de sentir la presencia de Dios sin hablar, porque a veces no se necesitan palabras. Es un ejercicio muy bonito que vale la pena recomendar. La meditación en silencio también es parte de la oración cristiana. Ustedes han hablado de muchos campos de juego donde se puede lograr la santidad. Han hablado de la familia, hemos hablado de la cotidianidad, hemos hablado del novio y la novia que quieren ir a comprar una bolsa de leche, en fin, bueno, de muchísimos contextos, pero yo quisiera como retomar algo que realmente me parece muy importante y es justo el papel del Espíritu Santo dentro de este juego. Es que no se nos puede olvidar porque para eso vinimos. Es decir, si el campo de juego es la familia, son mis relaciones interpersonales, es la relación conmigo mismo, pues el entrenador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque Él es el que me va a mantener a mí con la mente y con el corazón puestos, fijos en la persona de Jesucristo. Hay un apartado del Catecismo de la Iglesia Católica que me parece muy bonito y que quiero compartirles en este día. Es el numeral 729 y es referido al Espíritu Santo y a la persona de Jesús. Dice así: el Espíritu Santo vendrá, nosotros lo conoceremos. Estará con nosotros para siempre, permanecerá con nosotros, nos lo enseñará todo y nos lo recordará todo lo que Cristo nos ha dicho y dará testimonio de Él. Nos conducirá a la verdad completa y glorificará a Cristo. En cuanto al mundo, lo acusará en materia de pecado, de justicia y de juicio. Quise resaltar esa parte del catecismo porque es el Espíritu Santo, como les decía hace un momento, quien nos hace poner nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón en Cristo. Isabel hace un ratico mencionaba algo muy, muy bonito, que creo que es un reto grande que todos tenemos hoy, y es actuar con los mismos valores, con los mismos principios, con el mismo corazón y con la misma misericordia con la que obró Jesús. Y eso pues sabemos que no es fácil porque nosotros estamos llenos de muchas situaciones que nos lo impiden, pero el reto está precisamente en eso, en una metanoia, en una conversión, en una revisión de vida, en poder establecer una relación estrecha con Dios que nos permita no solamente sentirnos sus hijos, sino desear cada día parecernos más a Él, porque de alguna manera nosotros los bautizados estamos llamados a eso, a ser en este mundo testigos del amor de Dios, como lo hablábamos en estos especiales, testigos de esa misericordia que Dios nos tiene y también cómo nosotros podemos ofrecernos para hacer hacia los demás esos signos de santidad. Entonces, si esos campos de juego para la santidad son tan interesantes, el entrenador lo es más, ¿no? El entrenador, que es el Espíritu Santo, tiene una técnica de entrenamiento espectacular.
Sí, claro que sí, pero bueno, ya estamos llegando al final de este cuarto especial de preparación para Pentecostés, y yo no quisiera como que termináramos este encuentro, este momento pues especial, sin decir algo que nos pueda ser como útil. Yo quisiera pedirle a Isabel, a Paula, que terminemos este programa dando consejos. Nosotros, pues ninguno de los tres somos santos, la verdad. Estamos en el ejercicio, estamos haciendo todo el esfuerzo, pero también se nos dificulta mucho. Yo solo tengo el apellido. Ah, sí. Pero, y no cualquiera. Sí. Pero, concretamente, ¿cómo podemos pedirle al Espíritu Santo que nos haga santos? ¿O qué podemos hacer en nuestra vida de todos los días para ser santos? Bueno, yo pienso que es el trabajo que hemos realizado en este rato que llevamos conversando, porque como comenzamos diciendo, los santos no son aquellos que están por fuera de la vida normal, sino en la vida normal. Y eso lo que nos permite pensar es que el santo, que yo soy llamado a la santidad, y la santidad están en el diario vivir. Por eso los ejemplos sencillos, porque como la gente dice, es que no, yo para ser santo me tengo que ir como el misionero, quién sabe a qué ciudad donde no haya nada y volverme una persona que ayude a todos. No, es que ¿cómo vamos a ser santos en la casa? A veces sin salir de la casa, a veces en el colegio, en la universidad o en el trabajo, en el metro, en el bus o caminando, en la tienda cuando vamos a comprar unos tomates o en la farmacia cuando vamos a pedir algo. Entonces es bajar la santidad a las actividades más comunes y más sencillas, en donde nosotros tenemos esa meta, ese reto, y ese entrenador que no cobra, que es de los más especializados, el más especializado de todo, y no nos cobra un peso. Entonces la oración es indispensable, porque sin la oración el corazón ni se dispone ni se vuelve dócil. Y dentro de ese marco de disponibilidad, dejar actuar a Dios, porque Él es el que obra, pero siempre con la idea de que voy a dar lo mejor de mí, voy a hacer lo mejor de mí y voy a hacer sentir al otro lo mejor que yo pueda, sabiendo que nos vamos a equivocar muchas veces, pero que en la medida en que vamos caminando, vamos aumentando, dilatando el corazón y dilatando también esa posibilidad de amar a los hermanos. Yo me inclino por el lado de la humildad. Isabel nos propone unas metas súper bonitas y que parecen fáciles de cumplir, pero que realmente son muy complejas. Muy desafiantes. Muy desafiantes, sobre todo si no tenemos un espíritu humilde, sobre todo si no tenemos un espíritu dócil a la voz del Espíritu Santo. Hay una poesía de Santa Teresa de Jesús que es muy linda, que para mí sintetiza lo que el cristiano debería pedirle a Dios todos los días, es decir, pedirle que le dé un corazón que se abandone en Él y que Él, Dios, obre en el Espíritu de acuerdo a la voluntad. Santa Teresa dice: vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena al alma mía, Dios alteza, un ser bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Yo creo que todos los días deberíamos preguntarle eso al Señor. Pero detenete, Paula, la última estrofa, buscala, que dice: si quieres que esté descansando, no me acuerdo. Descansaré con amor. Sí, es la última. Sí, es muy linda. Si me mandas trabajar, trabajaré con amor. Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid, dulce amor, decid, ¿qué mandáis hacer de mí? Es como: Señor, dígame lo que hay que hacer y yo lo voy y lo hago. Tal cual. Sí, y sí. que no Tal tengo cual. ahí no que respirar. Yo Así respiro es. con amor. Y eso es lo que hace que el Espíritu Santo obre en nosotros. Por eso yo quisiera pedirle todos los días al Señor, y también las personas que nos están escuchando en este momento, que todos los días presentemos esa oración. Señor, ¿qué quieres que haga yo por ti? Y Él va a tener esas respuestas. Nos va a ir orientando por todos estos campos de entrenamiento que hemos mencionado. Bueno, y yo también quiero decir algo, pues, y con esto ya terminamos el especial de hoy, y es que no pensemos que la santidad es solamente de aquellos santos que la Iglesia venera un día del año, los que ya fueron canonizados. Todos tenemos a alguien santo
a nuestro alrededor, en la historia de nuestra familia. Todos podemos tal vez enorgullecernos de haber tenido mamás que se sacrificaron, que fueron muy buenas y que seguramente son santas, pero que la iglesia no las ha conocido todavía. Nosotros sí las conocemos. O tenemos amigos, amigas, personas cercanas a nosotros que nos han dado testimonio de santidad. También merecen que se les reconozca ese testimonio de santidad. Pero bueno, la invitación es esta, que también cuando los otros me vean a mí, digan: este hombre, esta mujer, era un santo o era una santa, o lo es, porque se esforzaba todos los días con humildad, con un compromiso decidido en la simplicidad de su vida, por ser imagen de Dios. Pidámosle pues en este día al Espíritu Santo que nos haga santos como lo es Él, que nos dé la fuerza, que nos dé la creatividad suficiente para poder saber de qué manera tengo que santificarme yo en mi camino particular, en mi recorrido especial, en el mapa que Dios ha trazado por mí. Y que esa santidad que el Espíritu Santo me va a regalar también sea para beneficio de toda la iglesia y de mi familia y de todos los que están a mi alrededor. Yo les deseo pues a todos un resto de día muy feliz. Hemos llegado ya al final de este cuarto especial. Agradezco nuevamente a Isabel Cristina Castro y a Paula Andrea Santamaría por habernos regalado su voz para este cuarto encuentro de preparación para Pentecostés. Y también quiero agradecer muy especialmente a todas las emisoras que forman parte de la Alianza Pastoral de Radio Católica de la Arquidiócesis de Medellín, porque esto es un trabajo en equipo, esto es un trabajo de iglesia. Aunque escuchen solamente la voz de 3 personas en este caso, ustedes saben que detrás de nosotros hay un grupo de personas que está haciendo posible que nuestras voces lleguen a sus hogares. Por eso, un agradecimiento especial a todos ellos y a ustedes, queridos amigos, que desde sus casas nos han abierto la puerta para poder entrar y compartir con ustedes. Dios los bendiga, que estén muy bien. Viento acaricia mi rostro, tu paz apacigua el corazón y tu luz ilumina toda mi vida y aclaras lo que está en oscuridad. Tu viento acaricia mi rostro, tu paz apacigua el corazón y tu luz ilumina toda mi vida y siempre aclaras lo que está en la oscuridad. Santo Espíritu, tómame, tómame. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu de Dios, tómame, tómame. Santo Espíritu, controlas todas mis emociones, tu poder testigo soy, porque tomaste mi vida cuando estaba a la deriva. Hoy navego en tu mar, que es tranquilidad. Controlas todas mis emociones, de tu poder testigo soy, porque tomaste mi vida cuando estaba a la deriva. Hoy navego en tu mar, que es tranquilidad. Santo Espíritu, tómame, tómame. Santo Espíritu, ven. Santo Espíritu de Dios, tómame, tómame.
Hasta aquí, el Espíritu nos ha ungido. Especiales de Pentecostés. Realización, Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín y el apoyo de las emisoras que hacen parte de la Alianza Pastoral de Radio Católica Arquidiocesana. Espíritu Santo.